¿Estás pensando qué estudiar en Reconquista? Entra, la Feria de las Carreras ya está en marcha. Digamos que estás interesado en comunicaciones. Elegí la institución que más te atraiga y obtené más información. Ahora mira esto. Puedo preguntar exactamente lo que necesito saber y obtener respuestas en el momento. Bien, sabemos de qué se trata. Sigamos. Las instituciones quieren saber de vos. Interactuemos en vivo. Hay alumnos que quieren contarte su experiencia. Estamos listos. Del 5 al 9 de octubre, viví tu elección.reconquista.gov.ar. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Feria de las Carreras, Viví tu Elección 2021. Antes de arrancar, recordamos que lo que es las cámaras es la elección de ustedes, ¿sí? La pueden mantener prendidas o la pueden apagar, no hay ningún drama. Lo que le voy a pedir, por favor, lo que le vamos a pedir es que los micrófonos lo apaguen, ¿sí? Mientras el disertante da su charla. ¿Perfecto? Otra cosita más, va a estar el chat habilitado para que la gente que quiera hacer preguntas, quiera consultar y demás, lo pueda hacer en el chat. Depende del disertante si va contestando las preguntas o las consultas o lo hace al final de la charla. Bueno, vamos a arrancar. Actuación en redes. Disertante Cristian Ledesma, perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente en Artes, número 5074, General Manuel Belgrano. El Instituto Superior de Formación Docente en Artes, número 5074, General Manuel Belgrano, de Reconquista, es el resultado de algo más de medio siglo de trabajo y la suma de esfuerzos de un gran número de personas. El emprendimiento partió de un grupo de personas preocupadas por una ausencia en un lugar del que los niños y los jóvenes pudieran volcar su expresión creativa, en un lugar que fuera punto de encuentro de interés, que solo cobran forma concreta en la belleza y la estética de la plástica. El decreto municipal número 68 del 7 de julio de 1944 promulgó la creación de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y entonces, comisionado municipal designó una comisión encargada de organizar futuras escuelas, que comienza a funcionar orgánicamente en 1945. Desde el mismo momento de su creación estuvo presente un objetivo, la formación docente, la que no se mantuvo en el tiempo, sino que fue adecuándose a exigencias curriculares o metodológicas. La misión de la Escuela de Arte fue entonces enseñar, proporcionar métodos y obviamente sistematizar las inquietudes artísticas encaminándolas hacia la formación de maestros, primero y de artistas de la región y semilleros de practicantes, todos los docentes de la especialidad que prestan servicio a la zona norte de la provincia de Santa Fe. El primer gran cambio de planes de estudios se produjo en 1978, cuando estos se asimilaron a lo de la Escuela Provincial de Artes Visuales. Juan Montabani, de la ciudad de Santa Fe, y el título que se otorgó a partir de entonces fue Capacitación Docentes en Artes Visuales. Se modificó nuevamente en 1983 su estructura académica, pasando a profesorado nivel superior o de dos terminalidades, artes visuales y música. En 1987, un cambio de situación de dependencia administrativa lo convirtió en el Centro Polivalente de Arte y la institución pasó a depender de Dirección Nacional de Educación Artística, del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y las carreras se comenzaron a dictar. Y fueron Magisterio de Danzas Folclóricas Argentinas, Magisterio de Bellas Artes y Magisterio de Música. En 1992, la institución formó parte del establecimiento transferidos del Ministerio de Educación de la Nación al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, pero en este caso sin modificación alguna de sus planes y de estudios. En sus 74 años de vida, la escuela puede contar con más de 600 egresados y nuevas propuestas de carreras, según decisiones adoptadas por la gestión provincial.
A partir del año 2003 se convirtieron los magisterios de Bellas Artes y de Música y da comienzo a itinerarios formativos de músicas, itinerarios formativos de artes visuales, como el primer tramo de los trayectos artísticos profesionales, lo que se irán completando a medidas de las posibilidades operativas, presupuestarias y que permitan hoy en día poder hacerlo. Hoy en día solo contamos con la instancia de nivel en música. En segunda instancia, en nivel superior, profesorados de artes en artes visuales y profesorado de artes en música. En el 2014 se creó el profesorado de teatro y en el año 2015 se dio inicio al profesorado de danzas, orientación a danzas contemporáneas. Bueno, muy buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo entonces, como decía, al taller de actuación de redes de la mano del disertante Cristian Ledesma. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Ahí está, estoy viendo a Jere Quinteros, a Julia Samar. A ver, que voy a poner la vista en galería. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Si ustedes quieren, pueden conectar la cámara, que para mí me resulta más interesante. Ya que somos pocos, podemos hacer una charla mucho más enfocada en intereses de ustedes y demás, al menos para saber si realmente están ahí. Julia, ¿estás? Ahí está. Jere, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenísimo. Tenemos el chat habilitado y todo. Le voy a pedir a los coordinadores, ahí está el chat, que... Bien, Julia, pero estás ahí. Que les habilite los micrófonos, ya que somos pocos, podemos hacer una charla más distendida en relación a esto. A ver si podemos hacerlo. Si fuéramos varios, sí, sería más unidireccional. A ver, ahí se sumó Zaida Zuligoy. Hola Zaida, ¿cómo estás? Bueno, un poco la propuesta, yo les cuento, mi nombre es Cristian Andrés Ledesma, soy profesor de teatro, aparte soy actor, soy humorista, transformista, distintas cuestiones que he tenido posibilidad ahí en Reconquista de poder compartir las cosas que fui haciendo. Y hoy la propuesta es pensar la actuación frente a las redes sociales, que es una actuación frente a cámara. ¿Sí? Vamos a vincular lo que es la actuación frente a cámara con las particularidades que tienen las redes sociales. ¿Sí? Habrán visto que las redes están repletas de personas que se van presentando, actuando de una manera, de otra. Acá lo que vamos a pensar es cuando uno está construyendo actuación. Diferente, por ejemplo, de lo que puede ser un influencer, que no siempre construye actuación, sino que ocupa las redes de todo modo para comunicar ideas, comunicar cuestiones lúdicas, pero acá vamos a pensar esto de construir actuación, ¿sí? ¿Y qué es para mí, al menos, construir actuación? Es construir una ficción, ¿sí? Cuando uno está actuando, están transmitiendo una ficción, algo que no sucede en la realidad, por más que yo tome elementos de esa realidad. Que particularmente la actuación en redes tiene mucho de esto. Tomo elementos de la realidad para incorporar dentro de lo que es mi actuación. Pero sigue siendo actuación, sigue siendo ficción en ese caso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ficción y una mentira? La mentira es un dato erróneo insertado dentro de un contexto de realidad. La ficción no, ¿sí? No pretendemos engañar al otro, sino invitarlo al otro a que se sume a nuestra ficción. Y el teatro, el cine y ahora las redes sociales permiten ese desdoblamiento que hace que el espectador entre en lo que nosotros llamamos una convención. ¿Qué sería la convención? El espectador está viendo un actor y le dice, dale, por estos minutos yo voy a creer que vos sos ese personaje. Y lo cree realmente. Entonces lo que puede ver es ese personaje desplegando esa ficción más allá del actor que lo está aportando. ¿Sí? Para tratar de ubicar qué es a lo que vamos a apuntar acá, que es una construcción de ficción. Primero, hay una cuestión muy general para poder tener referencia o poder actuar frente a una cámara. El primer punto es el ojo de la cámara. Parece muy sencillo, pero hay que considerarlo. Cuando uno actúa
frente a un escenario, uno se ofrece de cuerpo completo en el escenario y en cuanto a las posibilidades de movimiento y demás. En cambio, una cámara, fíjense acá lo que está sucediendo, es la cámara la que recorta el plano que yo voy a tener. Y esto es fundamental, ¿sí? Esto que ven acá, si yo tiro la cámara un poquito más acá, esto es lo que se llama un primer plano. Yo puedo trabajar con un plano medio, un plano americano que va de la rodilla hacia arriba, o un plano general, ¿sí? Esto es fundamental, porque yo tengo que elegir qué plano me conviene a la hora de hacer esa transmisión. Y estoy pensando en un supuesto donde yo tengo ganas de armar actuación y tengo una cámara, tengo un celular y tengo las ganas de hacerlo. Entonces, pensando esto, distinto es pensar que ya tengo un productor, ya tengo un camarógrafo, una camarógrafa, ¿me explico? Donde esas cuestiones van a estar más del lado de esa otra persona. Pero acá vamos a tratar de ver lo más casero que podemos hacer y que no implica que sea de menos calidad. Hay muchos trabajos caseros y filmados hasta así, que son muy buenos y muy efectivos, ¿sí? Entonces, elijo el plano. Elegir el plano es estar pensando en el punto de vista del observador. Y eso es fundamental. ¿Desde dónde me están mirando? ¿Y qué parte de mi cuerpo yo voy a ofrecer para eso? Eso tendrá que ver también con lo que yo quiera desarrollar. Si a mí me conviene que el primer plano, porque yo quiero focalizar, por ejemplo, lo que estoy diciendo, el primer plano es lo central. Ahora, si yo me monto un gran vestuario, ¿no? Donde le ofrezco al espectador también todo un despliegue visual, tal vez el primer plano no me convenga siempre. Me conviene más que el espectador pueda ver absolutamente todo eso, ¿sí? Ahora, si ustedes recorren las redes y las ofertas de actuación que van teniendo las redes, van a ver que hay enorme cantidad de propuestas, ¿no? Desde propuestas más despojadas, por decirlo, es decir, yo me pongo esta camisa, me pongo una remera, así como está Jere, y puedo desarrollar algo de actuación. Invito a los demás, Julia me dijo que no, pero Zaida, si querés activar la cámara, bienvenida, entonces, eso no implica que para realizar una ficción necesito sí o sí un vestuario extra cotidiano. Yo lo puedo hacer directamente acá. Si ustedes, no sé si han tenido contacto con lo que es el monólogo de stand-up. ¿Conocen? ¿Sí? Fíjense que el monólogo de stand-up es un desarrollo de ficción, pero basado en la palabra. Entonces, los estandaperos y las estandaperas, por lo general, visten cotidianamente. Es decir, yo podría hacer un stand-up, capaz que la camisa es muy formal para hacerlo, pero, Jere, como te veo, te voy a poner siempre de ejemplo a vos. Yo puedo perfectamente ponerme el buzo de Jere y salir a hacer un buen stand-up. ¿Por qué? Porque el foco de lo que yo estoy haciendo es el texto, ¿sí? Ahora, yo puedo generar otros personajes donde realmente son personajes que se apartan de mí, entonces ahí yo ya despliego un vestuario, despliego un maquillaje. Pero aún así, ustedes fíjense que hay personajes donde pareciera que están a medio montar. No sé si han visto esto. Es decir, por ejemplo, actores, hombres que presentan personajes femeninos se dejan la barba, se ponen una peluca torcida. Eso es como una tendencia estética que estamos teniendo, ¿no? Ya pareciera que las propuestas en redes no son tanto del gran montaje visual, sino un semi-montaje, porque eso filtra algo que tiene que ver con el humor. Y el humor es la gran puerta de entrada para las redes. Se puede proponer lo que uno quiera realmente, pero evidentemente aquellos actores y actrices que más éxito tienen en las redes sociales son porque hacen propuestas vinculadas con el humor. Y como ya dije, una cosa es el humor de texto y otra cosa es el humor de construcción de personajes, ¿sí? Entonces, yo tengo ganas de hacer
de empezar a producir por mí mismo material para YouTube o material para Instagram, que son las plataformas más usadas para este tipo de cosas, bueno, tengo que ponerme a pensar sobre qué voy a montar mi propuesta. Siempre pensando en actuación, ¿no es cierto? Algo despojado, algo basado en el texto o algo de vinculación del personaje. Bien, hasta dice que pueden habilitar los micrófonos cuando quieran. Como somos pocos, repito, si quieren habilitar el micrófono, me paran, me preguntan. Esto es una charla como de amigos, ¿sí? No me dejen hablando tanto tiempo solo porque hasta yo me aburro de escucharme. Ahora, más allá que mi propuesta sea de texto, basado en el texto o de actuación, hay algo que sí o sí tienen las redes, que es la síntesis, ¿sí? No importa si yo quiero basar mi trabajo en un texto divertido, por decirlo de alguna manera, o no, o en algo más de imagen, acá lo primordial es la síntesis. Uno tiene que ingresar con un material contundente desde el inicio que pueda ser desarrollado en cuestión de segundos o de minutos. Pero pensar que un cuadro en redes que dure 3 o 4 minutos es muchísimo, ¿sí? Salvo que el personaje sea tan atractivo que permita que el espectador lo acompañe durante un poco más de 4 minutos, ¿sí? No obstante, cuando uno piensa en algo más largo, el material tiene que ser absolutamente contundente. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil que yo prenda una cámara, piense un personaje, prenda la cámara y empiece a resolver ahí mismo qué es lo que voy a hacer. Cuando uno está ingresando en las actuaciones y en este tipo de propuestas, siempre conviene un ensayo, ¿sí? Ensayar, probar y hacer ensayos y error en su casa antes de una transmisión, ¿sí? La transmisión en vivo, por más que uno la haga en la casa, inclusive los videos, siempre tienen esa cuota de desarrollo de ansiedad de uno, ¿no? Uno parece que la tiene clara, que la va a poder desarrollar, se prende la cámara y empieza todo un desarrollo de ansiedad que por ahí puede dificultar lo que estoy haciendo. Por eso, un gran consejo que parece una tontería es estar tranquilo, ¿sí? Tranquilos, relajados y seguros. La seguridad me la va a dar el ensayo o los encuentros previos con el material que yo voy a estar probando, ¿no es cierto? Eso me va a dar la seguridad. Y la tranquilidad, y también la tranquilidad, pero también la tranquilidad me la va a dar el tiempo que yo voy a disponer para eso. Y acá estoy pensando en una grabación, ¿no es cierto? Quiero grabar mi personaje, quiero que sea bueno, que sea contundente, que sea gracioso, o si no quiero que sea gracioso, quiero transmitir exactamente esto, yo tengo que disponer del tiempo para poder hacerlo, para evitar de lo grabo y lo subo, sino poder verme una y otra vez, volver a grabar, volver a grabar, volver a grabar. Bien, otra cuestión, que es una cuestión de imagen, es tener en cuenta la iluminación y el fondo, ¿sí? Eso, yo puedo neutralizar el fondo con una pared, en este caso no está tan logrado porque ahí aparece un cuadro, pero le puedo poner un telón, ¿sí? Pero también tengo que cuidar la iluminación. Si bien hay elementos profesionales para cuidar, si no los tengo, me puedo arreglar con cosas que voy teniendo en casa. Fíjense, yo acá tengo simplemente un velador y yo lo que hice es ponerle un filtro. Esto es una luz que para mi criterio me quema mucho la cara, entonces le pongo un pequeño filtro que hace que la luz sea un poquito más cálida. Digo, hay millones de cosas, es un universo muy grande, pero tener en cuenta estas cuestiones. Entonces tengo un trabajo que yo quiero presentar, de humor o de lo que sea, lo ensayo, lo pruebo. Si lo muestro, no se lo muestro a todo el mundo. Esto es un consejo más de mío, de entre casa. No le muestren su trabajo a todo el mundo, previo, muéstrenselo a personas que tienen buena onda, que tienen buena energía,
que les puede dar una mirada que esté piola, que sean entendidos o entendidas en el tema. ¿Me explico? Porque si uno empieza a hacer ver su trabajo por todo el mundo, por ahí se llena de ansiedad y no todas las devoluciones son buenas. Y esto también es un consejo muy personal. Cada devolución es una opinión, ¿sí? Entonces, ustedes deciden si la toman o no la toman. Si ustedes le van a pedir devoluciones u opiniones a distintas personas, todas le van a decir cuestiones similares, distintas, quiero decir, por más que tengan puntos en común. Si van a seguir todo eso, se van a volver locos y locas, y no van a poder avanzar sobre absolutamente nada. Lo que voy a preparar, dijimos, contundente, pensar si el fuerte es el texto o el fuerte es la imagen. Aún cuando es la imagen es un impacto, necesita poder desarrollarse eso. Y me voy a focalizar cuando uno quiere hacer propuestas de humor. Uno va a actuar un personaje X en el humor. Para que el humor funcione, el que está mirando tiene que saber de lo que yo estoy hablando. Esto es fundamental. Por eso, en el humor, como en todas otras cosas, no puedo actuar en general pensando en un público general, ¿sí? Yo tengo que pensar a quién va dirigido mi actuación para saber cómo voy a construir eso. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, yo cuando hacía mi show en Reconquista, hacía un monólogo sobre el viaje en la empresa, se me fue... Bueno, una empresa muy conocida que va hacia allá, se me fue el nombre, pero qué bárbaro. Bueno, un viaje en colectivo en una empresa de ahí. Ese monólogo en Reconquista funciona, porque todo el mundo viaja a los mismos colectivos. Ahora, ahí está. El Pulqui no. La otra que tiene el norte. Gracias, tal cual. Hacía un monólogo en relación a eso. Eso en Reconquista o en Avellaneda, digamos, en la zona, funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque el espectador conoce lo que yo estoy diciendo. Si yo voy a presentarme a Entre Ríos y hablo del norte, no tienen referencia, no tienen de dónde agarrarse. Entonces, por más bueno que sea mi monólogo, el espectador queda completamente afuera, ¿sí? Entonces, si yo voy a preparar un material para redes, tengo que pensar en a qué público voy dirigido, ¿sí? Si es un público de determinada edad, seguramente Jere va a poder generar un material mucho más rico que yo para gente de su propiedad. ¿Me explico? A mí, por mi imaginario, por mi recorrido, por mi historia, me resulta más sencillo generar material para gente de 40 para arriba, por ejemplo. En un estudio que he hecho, y eso está bueno pensar y tratar de descubrir qué es lo que uno hace. También, otra cuestión, si uno quiere generar humor, tiene que generar empatía. ¿Y qué es empatía? Por un lado esto, que el espectador sepa de lo que yo estoy hablando. Si yo voy a hablar de un tema o me voy a presentar con un personaje muy extrañado en relación, muy alejado de la vivencia y de la cultura del espectador, yo lo que puedo hacer es introducirlo al espectador en los datos que el espectador necesita para poder entender de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Y acá voy a dar ejemplos personales, pero porque me resultan más fáciles. Yo tengo un personaje que es la señora de Frasecha, que está en YouTube. Ella habla de determinadas cosas que van apareciendo en las redes sociales. Ahora, mi desafío en ese momento era que todos quienes estaban viendo el video sepan de lo que estoy hablando. Si no, el humor no sucede. Entonces, ¿qué hago? Yo los referencio, les muestro la noticia, les muestro la imagen, entonces después hablo sobre eso. Un ejemplo. ¿Y por qué doy ejemplos personales también? Y esto es como uno de los últimos tips que puedo compartir con ustedes. Porque las redes permiten, hoy estamos viviendo en una cultura de lo que es la explosión de la individualidad. ¿Sí? Cuando antes, tal vez a fines del siglo XX, era el movimiento de lo colectivo, hoy por hoy, si bien lo colectivo es
altamente importante, todo lo que son redes, y fíjense lo que han pasado en pandemia, hace que la individualidad salga a la escena. Por eso, personas que por ahí no han transitado por grandes escenarios o incluso nunca han tomado clases de actuación, pueden instalarse de todos modos en el medio haciendo sus propuestas. Es decir, las redes permiten a todo el mundo, ha socializado la fama, por decirlo de alguna manera. Cualquier sujeto de cualquier parte del mundo puede ser conocido. Hay modos, ¿no? Modos y deseos. Pero fíjense, los youtubers son personas muy conocidas en Instagram y que son, pareciera personas, no siempre son personas que están en la televisión, no son conocidas a través de su arte, ¿sí? Los youtubers iguales. Hay personas que saltan a la fama desde su trabajo en YouTube. Y otras que saltan a la fama, por ejemplo, en su trabajo en otros ámbitos, e incursionan en YouTube. Esto es para introducir esta idea de que el texto tiene que ser contundente, tengo que pensar en el espectador al cual va dirigido, tengo que pensar que el espectador tiene que conocer lo que yo estoy diciendo, y si no, tengo que buscar el modo de introducirlo sin extenderme tanto, y sobre todo, es muy importante ser original, ¿sí? La originalidad. ¿Qué estoy proponiendo yo? De nuevo, en un campo donde todo el mundo propone cosas, ¿sí? Y este punto de la originalidad es tal vez la cosa más complicada en el armado de hacer, a la hora de poder armar cuestiones. Una, porque si yo tomo textos ajenos, eso tiene derechos de autor, ¿sí? O sea que puedo tener dificultades con eso, incluso si yo ocupo música. Ustedes habrán visto que si yo subo un video a YouTube con una música con derecho, me corta o me baja el video o le corta el audio. En Instagram directamente es muy difícil transmitir con música porque detecta la música y te baja el vivo, por ejemplo. Acá me dice Julia, las redes sociales, especialmente YouTube o TikTok, han permitido a muchas personas a explorar su cuerpo y sus potencialidades, totalmente. Y le han permitido a muchas personas, Julia, en relación a lo que decís, poder enfrentarse y animarse a hablar con la gente. Bueno, y esto es otro punto que tenía anotado. Cuando yo actúo ante cámara, el ojo de la cámara, yo lo tengo que subjetivar, es decir, ese ojo de la cámara es un espectador, ¿sí? Tengo que poder sentir que estoy hablando frente a un público determinado, ¿sí? Y voy a decir algo que hay que hacer y no estoy haciendo en este momento. Si yo actúo frente a la cámara y lo voy a interpelar al espectador, yo tengo que mirar el ojo, parece una tontería, ¿eh? Pero tengo que mirar el ojo de la cámara, no mirarme a mí, que veo que es un error muy extendido en la gente que empieza, ¿no? La mirada en la actuación, y sobre todo cuando hay un primer plano, es el elemento fundamental en la construcción de la ficción, ¿sí? Si yo voy a hablar con Julia, voy a mirar la cámara para hablar con ella, ¿no? Entonces ella se siente mirada por mí a través del lente. Si yo no puedo decidir y manejar mi mirada, la cosa se empieza a caer, ¿no? Es una mirada perdida, o la tentación del espejo. En vez de mirar la cámara, veo cómo me estoy viendo, entonces me estoy mirando a mí, no estoy actuando con otro. Y último tips, al menos para después poder charlar algunas cuestiones, tenemos el plano, tenemos el texto, tenemos estos elementos, y también tenemos que pensar en cuál es nuestra posición respecto al ojo del espectador. Yo acá me puse frontal porque estamos charlando, pero siempre, si genero medios perfiles, sobre todo si tengo un plano medio o un plano más grande, el medio perfil siempre es más interesante, ¿no? La figura, fíjense ahí, cuando la figura es asimétrica a la mirada del espectador, se vuelve más interesante a la vista que una figura simétrica. Para nuestra percepción, todo lo simétrico tiende a
a aburrir la percepción, ¿no? Igual que la estaticidad. Si yo me estoy hablando acá todo el tiempo, no hago inflexiones de voz, no hago cambios de tono, no hago nada, la atención empieza como a desaparecer hacia otras cosas. En cambio, si yo en lo que voy haciendo, voy rotando cuerpo, voy metiendo manos, voy cambiando modos de decir, inflexiones, eso hace que el espectador continuamente tenga que estar renovando su atención. Eso es como otro pequeño tips para poder actuar frente a cámara, ¿sí? Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la vinculación con las redes que tienen? Si consumen o no consumen artistas en redes. Me gustaría saber de eso. Quien no tenga micrófono, lo puede escribir y yo lo leo. A ver. Os escucho, ¿eh? Jere, ¿vos qué edad tenés? Hola Cristian, yo tengo 17 años, estoy en el último año de la secundaria. ¿Estás en la secundaria? ¿A qué Sí. escuela vas? Al Colegio San José. Desde mi primer año estoy en el grupo de teatro y Ajá. creo que vos estuviste como jurado unos cuantos años. ¿Y me odias o no? No, tranqui. Sí, he estado como jurado. Qué bueno. Sí. ¿Y te interesa toda la actuación, el teatro, todo eso? Sí, estoy ahora en el grupo municipal con Christian Wilhelm, estoy también en un grupo aparte con él, que se llama Jubilarines. Ajá. Desde mi primer año hago actuación y quiero hacer el profesorado de música y el profesorado de actuación acá en Reconquista. Buenísimo, buenísimo. Viste que nuestra escuela tiene el profesor de actuación, de danza, como dijo el locutor en la introducción, de artes plásticas y de música. Y hay dos vertientes en el profesorado. Me das el pie para introducir esto. Uno puede entrar al profesorado, el título que te da el profesorado es justamente de profesor, es decir, vos podés sumarte a todo lo que es la educación obligatoria en las escuelas. También podés trabajar de forma independiente, por ejemplo, el caso de Cristian, que es un egresado de la escuela y trabaja también por fuera del ámbito que se llama formal, pero me gusta llamarlo obligatorio. Pero también uno puede transitar la carrera haciendo solamente las materias de teatro, ¿sí? En este caso no tendrías el título de docente, pero sí tendrías una certificación de tu formación en el trayecto artístico de la carrera. Bueno, Jere, ojalá, ¿en qué año estás vos? En quinto año, el último. Justo nos agarró todo esto, pero bueno. Bueno, te tocó quinto año ahora con todo este tema, que ahí estaba leyendo que van a ver si se hace presencial, aunque sea para ustedes. Sí, se está viendo eso y creo que se sigue hasta abril del año que viene, así que Claro. tenemos para rato todavía. Está bien. Y de viaje egresado van a tener que ir a la plaza, Jerez, no se puede ir un poco. Ya lo tenemos pago. Tipo, ya está, bueno, ¿qué va a hacer? La empresa nos dijo que el viaje está asegurado, tipo, lo vamos a hacer, no ahora, pero en algún momento. Bueno. Bueno, es mecánica, dice mecánica, no sé qué significa mecánica, usuario a todos. Bien, queda este momento para que hagan preguntas o me quieran consultar sobre algún aspecto particular en relación a eso. Hola, Julia, ¿se me escucha? Se te escucha fuerte y claro. Ay, perdón, es que estoy con un micrófono medio improvisado. Está perfecto. La verdad me interesó mucho la charla. Yo estoy estoy terminando la carrera del profesorado de lengua y literatura y arranqué este año el profesorado de teatro. Ajá. Pero algunas materias nomás. Sí. O casualidad las materias de movimiento y cuerpo, de taller, que justamente las de actuación que lamentablemente no podemos tener mucho este año. Se nos está dificultando. Así que estas ideas
me sirvieron un montón para el proyecto de taller de teatro. Buenísimo. Buenísimo. Cuando uno piensa actuación, hay cosas que son comunes a todas las actuaciones, pero a la vez hay especificidad de la actuación, depende a dónde se va desarrollando. Una cosa es actuar en teatro, ¿no? Como Jere lo ha hecho, Julia, tal vez vos. Otra muy distinta es actuar en cine, y otra muy distinta es actuar en redes, ¿sí? Hay modos de actuar que son diferentes, por más que muchos principios sean exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a grabar un corto de ficción, ¿no? Ya no es redes, es como una película cortita. Voy a actuar. La escena, por lo general, en el cine, por lo general, es realismo, ¿sí? Se intenta hacer un símil de lo que es la vida, en la realidad, y ese símil también está en la actuación. Ahora bien, en el cine, todo lo que es gestual es mucho más chico que en el teatro, ¿sí? Justamente por eso, porque en el teatro el espectador está lejos, necesita que yo haga un despliegue mayor al que yo haría en mi vida cotidiana. En el teatro es como más expansivo, más grande, y en el cine inclusive muchas veces es más chico de lo que yo haría en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, en el cine, que yo tengo un primer plano, un simple movimiento de ojos me puede narrar muchísimo. Y tal vez si yo gesticulo como gesticulo en mi vida cotidiana, es como demasiado, ¿sí? Queda como sobreactuado. Entonces, fíjense, el concepto de la actuación realista en el cine no implica que uno actúe exactamente como actúa en la vida cotidiana. También es una construcción mucho específica, digamos, para ese lenguaje. Julia, ¿y cómo vas con la carrera? ¿Tus expectativas? Contanos. Particularmente me encanta el teatro desde chiquita. Si bien participé muy poco en lo que es teatro, pero bueno, de a poco me estoy animando también a utilizar mi cuerpo, a conocer mi cuerpo, a también cómo transmitir mis ideas muchas veces, que eso es algo que cuesta bastante. Solamente una vez o muy poquitas veces hice teatro en la escuela secundaria, pero básicamente mi objetivo para con la carrera es, primero en principal, darle ese foco a lo que aprendí en lengua y literatura, también ampliar mi perspectiva, porque Alejandra, por ejemplo, nos ha contado que el teatro, viste, nosotros como profesores de lengua y literatura lo tomamos como dentro de la literatura, y sin embargo es todo un género distinto, y son también para justamente ampliar eso, ampliar mi conocimiento con la materia, y también obviamente por mí, ¿no? Son artes diferentes. El arte de la literatura es una cosa, el arte del teatro, de la actuación también, que no es lo mismo, es otro. Y particularmente lo que sucede en teatro es que toma elementos de la literatura y la pasa a otros lenguajes. Por eso son dos acercamientos completamente distintos. Sin duda, por eso me interesó mucho el foco que se le dio, la perspectiva, porque si no, yo toda mi vida iba a reproducir un diálogo, claro, una teoría que era errónea. Tal cual, tal cual. Y sucede que en lo contemporáneo, hoy, en nuestra cultura hoy, no siempre el texto precede, sino que a veces precede a la construcción. A veces uno toma un texto y dice, bueno, voy a actuar esta obra. Y a veces el armado del texto es desde el trabajo del actor. Entonces el texto final no está antes, sino que es como una consecuencia, digamos, una particularidad que si uno piensa cómo era a principios del siglo XIX o a principios del siglo XX o mediados del siglo XX, eso no era así, era un texto previo y el texto se representaba. Hoy hago así porque hoy por hoy el concepto de representación
es un concepto que se puede discutir, ¿sí? Si el teatro representa o si el teatro hace otras cosas. Lo que sí tiene, y todas las actuaciones, que lo voy a enganchar con lo que dice Julia, es siempre una exposición de la imagen, del cuerpo, de la palabra, y en redes muchas veces es la exposición de la vida personal, o al menos de la vida en redes que uno tiene, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que uno trabaja en la carrera de teatro, o cuando uno va a un taller o lo tiene que dar. El tolerar la mirada del otro, y eso es liberador, fantástico. Por eso la gente que se acerca al teatro y puede sostenerlo, tiene casi un efecto terapéutico en ese sentido. Es decir, el actor o la actriz no solo tolera la mirada del otro, sino que la convoca, ¿sí? Nosotros los actores lo único que queremos es que nos miren cuando actuamos, ¿no es cierto? Queremos que nos miren, que nos miren, que nos miren, seducir al público, en el sentido de hacer que la atención del espectador esté sobre mí. Y eso no, a algunos es más natural, y a otras cosas y a otras personas es muy difícil. Y ese es el gran desafío también cuando el teatro es como materia obligatoria dentro de las escuelas, ¿no? ¿Cómo trabajo con esos alumnos que no pueden tolerar la mirada del otro? Sea para que sigan actuación, como va a ser el caso de Jere, o sea para su vida común y corriente, ¿no es cierto? Si yo tengo que, si yo termino 5º año y voy a estudiar psicología, el examen es oral, me tengo que parar frente a todo un tribunal, lo que sea, y yo no tolero la mirada del público, eso del otro, me genera un desarrollo de ansiedad que podría atentar contra mi propio examen. Por decir un ejemplo, donde esta cuestión que el teatro trabaja muchísimo se puede utilizar en la vida cotidiana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Ya se nos está acabando el tiempo. Quedamos ahí. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien. Jere, te esperamos el año que viene entonces en el profesorado. Yo ya te voy anotando, te anoto, ¿sí? Tengo acá Jeremías Quintero, ya está anotado. Y Julia. Y yo creo que voy a cursar con él la gran mayoría de las materias, porque... Bueno, ahí está. Julia, Jere, Julia van a ser compañeros el año que viene. Voy a ver, tengo que decidirme todavía. Bueno, porque sí, es un chiste. No, se me mezclan las dos cosas que realmente amo, que es el teatro y la música, y tipo, no sé qué hacer primero todavía. Ambas dos utilizan cosas del arte y que comparten mucho, porque en el teatro puedes hacer música y en la música la gesticulación del teatro. Muchas estrategias del teatro. Porque vos para transmitir una canción necesitas también llenar al espectador de eso que querés transmitir con la canción, ¿no? Exactamente. Sí, lo sé. Bueno, los invito a que sean reproductores de nuestro instituto, a que cuenten qué es lo que hacemos, qué se estudia, dónde se estudia, cuáles son las redes, ustedes ya la deben conocer, y así posibilitamos que más gente pueda hacer esta carrera. Hace su entrada a Municipalidad de Reconquista, y ya hemos terminado nuestra charla, nuestros queridos operadores, por decirlo de alguna manera. Gracias, Jere, gracias, Julia, gracias, Aldo, gracias, Horacio, gracias, Roy, por la atención. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Cristian, por esta interesante y muy linda charla. Así que muchísimas gracias, Cristian, y obviamente a las chicas y a los chicos que estuvieron presentes en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, en un ratito vamos a arrancar 17 horas también con otra charla, Ser Emprendedor, ¿sí? A cargo de disertante Milena Carballo, Yamila Garzón y María Soledad Cruz. En un ratito, a las 17 horas, así que quédate prendido, que en minutos vamos a ir con la próxima charla.